nos va a dar cierto radio de personas a las cuales nosotros vamos a poder compartirles. A lo mejor hay otro pastor, ¿verdad?, en otra cuadra que también le va a dar cierto radio de personas, pero el objetivo es el mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el objetivo? Que todos, ¿verdad?, que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda. Ese es el corazón del Señor, ¿verdad? Y ese es el objetivo de lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, ayudar a que las personas, nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, presentarles la salvación. ¿Cuál es el mensaje primordial de Jesús? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Ese fue el mensaje elemental que Jesús vino a traer a la tierra, ¿verdad? Él vino a hablar, él vino a llamar a la reconciliación, ¿verdad? Que el mundo estaba el mundo por el pecado estaba en desacuerdo, se me fue la palabra, estaba, como por así decirlo, peleado con Dios, ¿verdad? Por el pecado, estábamos en desacuerdo con el Señor, pero gracias a lo que vino a hacer Jesús, viene la reconciliación, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo importante, ¿no? A través de lo que Jesucristo hizo, tenemos paz para con Dios. Entonces, quiero informarte que Dios está abriendo puertas y yo sé que Dios va a proveer lo necesario, principalmente fuerza, ¿verdad? Porque a veces se cansa el cuerpo, pero yo la verdad ahorita yo me siento como nuevo, haz de cuenta como si no hubiera ido. Ahorita con lo que el Señor nos dio, me siento como, me acaba de pegar una boleada el Señor, me siento brilloso, más que el Víctor. No es cierto, era una broma, ¿eh? Se puede reír en esa parte, sí, de la broma, no de Víctor, ¿eh? Sí, y bueno, otra de las cosas importantes, y eso ya es un poquito más personal, Dios nos dio la oportunidad de hablar, se puede decir que una persona de las más, más representativas o más importantes de San Felipe, ¿verdad? Más o menos como si hubiéramos hablado con el señor Novelo aquí en Ensenada, o es un empresario muy grande, ¿verdad? Y lo más impresionante, así como que, ¿verdad?, nos llevó y nos sentamos en la mesa con él y estuvimos platicando con él, ¿verdad? Pues a veces se siente uno nervioso, ¿verdad? Se siente chiquito, pero yo creo que Dios es el que va delante de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y no te quiero platicar más, solamente quiero decirte que sentimos la mano de Dios en medio de todo lo que estamos haciendo, y que sigas orando, le sigas pidiendo a Dios que sea Él guiando nuestros pasos, que sea Él dándonos la instrucción, dándonos el siguiente paso, qué sigue, ¿verdad?, para poder hacer su voluntad. Y yo pienso que esto va a expandirse de una forma impresionante. Ese es el objetivo, ¿verdad? Ese es el deseo en nuestro corazón y es el deseo en el corazón de Dios. Como te digo y te lo vuelvo a repetir, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Así es que, pues, nuestro lema tiene que ser, vamos por todos, ¿no? ¿Por quién? Por todos, absolutamente por todos. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Muy bien, pues te quería reportar eso y vamos a abrir, si ya tienes ahí en tu Biblia, Apocalipsis capítulo 2. Sí, perdón, otra vez. Quiero decirte algo que lo estaba dejando también para ahorita platicártelo. Iniciamos una célula en casa de Manolo. Manolo abrió las puertas de su casa para iniciar una célula. Tuvimos una pareja, ¿verdad? Una pareja de señores este miércoles, y aparte algunos de aquí de la iglesia que nos acompañaron. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Y quiero decirte que está abierto para todo aquel que quiera ir los miércoles en casa de Manolo, ¿verdad? Cualquier persona que quiera ir, si es de la iglesia, está invitado, pero también quiero que invites a alguien más, que si conoces a alguien que tenga necesidad. ¿Cuántos conocen a alguien que tiene necesidad de Dios? Yo creo que todos los que estamos aquí podemos levantar nuestra mano y decir que conocemos a alguien que tiene necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está necesitado de conocer a su Creador, ¿verdad? El único que les puede arreglar todos los asuntos en su vida. Es el único que los puede guiar y los puede encaminar hacia una mejor vida. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos la llave, nosotros tenemos esa palabra, tenemos esa información que puede ayudar a esas personas a llegar al conocimiento del Señor.
Y lo peor que podemos hacer es guardarla. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo peor que podemos hacer. Pero lo mejor que podemos hacer es compartirla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren compartir la palabra del Señor? El mensaje de salvación. Comparte el mensaje de salvación con el que te encuentres, ¿verdad? Al primero que te encuentres en la calle, a ese compártele el mensaje de salvación, porque son almas que se están rescatando para la gloria y para la honra del Señor. Muy bien, entonces el miércoles te esperamos si tienes oportunidad a partir de las 6 de la tarde. A veces se nos hace poquito tarde por el trabajo y el transporte para acá, pero 6:20 ya estamos iniciando. Así es que te invitamos, vamos a estar alrededor de 1 hora. Pues ahí tenemos café, tenemos pan, ¿verdad? Soda y todo lo que, agua helada, de todo, ¿verdad? Entonces, para ser unos buenos anfitriones con las personas que estamos invitando, ¿verdad? Y si tú conoces a alguien, pues invítalo. Muy bien. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo los has hallado? Mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Y el versículo 7 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que de ti proviene toda buena dádiva y proviene todo don perfecto, Señor, y que gracias, Señor, a lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor, es que podemos levantarnos cada día y ver tu gloria, ver tu mano poderosa, ver cómo tu Espíritu Santo nos guía cada mañana a hacer mejor las cosas. Yo pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y te ruego con todo mi corazón, Señor, que esta palabra pueda caer en buena tierra, pueda dar fruto al 100%, Señor, y que esta semilla, Señor, no caiga entre espinos, no caiga entre piedras, sino caiga en esa tierra fértil. Señor, pon un carbón encendido en mi boca y únicamente palabra inspirada por ti pueda salir de mi boca. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos Santa Cena el día de hoy. Sí, es correcto. Ya mire ahí que los agarré desprevenidos. El día de hoy tenemos Santa Cena. Te voy a invitar a que prepares tu corazón en el transcurso de la palabra, ¿verdad? Si hay algo que te tengas que poner a cuentas con el Señor, ponte a cuentas con Él. Y al final estaremos tomando la Santa Cena. Muy bien. Bueno, yo quiero platicarte algo antes de iniciar. No me muevo mucho porque estamos aquí enfocados en la cámara. Me gustaría andar moviéndome y corriendo por todas partes como siempre, pero no quiero marear a los que están mirando, ¿verdad? Bienvenidos a todos los que nos miran a través del internet, a través de las redes sociales. Estamos haciendo un muy grande esfuerzo para hacer esto. Y quiero decirte que yo, antes de ser ingeniero, como todos saben, todos los que están aquí saben que yo soy ingeniero civil de profesión. Pero antes de ser ingeniero civil, yo trabajé en muchas partes. Trabajé en el campo también, aquí en el pueblo. Trabajé ahí en los empaques de cebolla, echándole hielo a las cajas de cebolla. Trabajé en la limpia de la lechuga. Trabajé en la pizca del tomatillo. Cuando estábamos chicos, ¿verdad? Teníamos 12 años, 12, 11 años. Trabajamos en la
en la pizca del Tomatillo. Yo creo que la más pesada ha sido la pizca del Tomatillo. Estábamos piscando tomatillo en el Valle de la Trinidad. Y allá estuvimos y luego se descompuso el carro, ¿no? Pues llegamos a la casa como hasta las 2, 3 de la mañana ese día. Salimos a las 6 de la mañana y regresamos como hasta las 3 de la mañana del siguiente día. No, pues ya no nos volvió a dejar mi mamá que fuéramos, ¿no? Pero trabajé en muchas partes, ¿no? También ya trabajé de grande, trabajé en una carpintería, trabajé en Coppel, entregando los estados de cuenta a las personas que deben. De hecho, por ahí tengo ubicado a unos de ustedes. No se crea. Trabajé en Coppel, trabajé en una maderería también. Ahí esa maderería sí estaba difícil, andar cargando barrotes y todo. Trabajé de guardia de seguridad también. Trabajé en un evento de guardia de seguridad una vez que vino un artista aquí a los viñedos y también trabajé por ahí de guardia de seguridad. Y en todos los trabajos llegó un momento donde terminaba la novedad. Al principio, cuando yo empezaba a trabajar, había como una novedad del trabajo, ¿verdad? Me gustaba mucho el trabajo, iba emocionado los primeros días y estaba muy motivado, pero llegaba un momento donde se acababa la novedad del trabajo y comenzaba la rutina. ¿Cuántos han caído en rutina en el trabajo? Yo creo que muchos de los que estamos aquí, ¿no? Comenzaba esa parte aburrida, pero ya después de un tiempo, cuando ya seguía asistiendo al trabajo, pues ya aprendía como que a vivir con esa rutina, ¿verdad? Con ese levantarme en la mañana, ir a trabajar. En una mensajería trabajé durante 5 años y todos los días en la mañana me levantaba y iba a la mensajería y pasaba ahí todo mi día y luego ya iba a la casa. Durante 5 años estuve trabajando de esa manera. Y al principio sí, ¿no? Llegó un momento donde a los meses ya quería salir corriendo. Ya estaba enfadado de ese trabajo, ya me había hartado. Pero seguí en esa rutina y aprendí como que a vivir con ese estilo de vida, ¿no? Entonces, eso me pasaba mucho cuando yo trabajaba en otros trabajos que no era de mi carrera, de lo que estudié en este tiempo. Pero cuando yo comencé a trabajar como ingeniero fue un trabajo que me gustó mucho, me encantó, o sea, para mí es algo que me sigue gustando, me sigue encantando todavía, me gusta todo lo que hago y aunque a veces paso tiempos difíciles cuando hay cosas difíciles de resolver o que de repente estamos haciendo un trabajo y los que trabajan en la obra me van a entender, de repente estamos haciendo un trabajo y no nos queda bien o nos queda así como con un detalle, pues te vas a tu casa así como que, híjole, como que sintiéndote mal, ¿verdad? Y luego ya dices, no, ya mejor me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Porque no te salió como tú quisieras. Pero quitando eso, ya cuando resuelves el problema, porque a fin de cuentas tenemos que resolver los problemas y arreglarlo y que todo salga bien, de ahí en fuera todo me gusta, todo lo que hacemos me gusta el trabajo, de todo lo que hacemos nosotros, no hay algo que yo creo que no me guste, pero todo me gusta. Y entonces yo me pregunté por qué los otros trabajos sí me molestaban o me cansaban y el trabajo que estoy ejerciendo ahorita no me molesta o no me cansa. Y entonces estaba meditando en eso y me di cuenta que lo que me gusta de mi trabajo es que cada vez que yo inicio un trabajo, o bueno, cada vez que termino un proyecto e inicio otro, me gusta la novedad, ¿verdad? Cuando terminamos un trabajo grande y luego vamos a empezar a otro, es como si dejara de trabajar en un lugar y comenzara a trabajar en otro lugar. Entonces me pasa eso, ¿no? Y luego termino el otro y luego como que comienzo a trabajar en otro y luego termino el otro y empiezo a trabajar en el otro. Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta que me gusta de mi trabajo? Me gusta la novedad, el iniciar un proyecto nuevo, el comenzar algo nuevo y eso para mí termina con toda la rutina. No sé si te ha pasado, no sé si tú lo hayas experimentado, pero los que me conocen y con los que he platicado saben que cada vez que iniciamos un proyecto, pues ando platicando de él, no, mira esto y el otro y hicimos esto y se nos complicó en esto, pero lo resolvimos de esta manera. Entonces, para mí eso me gusta mucho porque es la novedad. Ahorita acabamos de leer algo que yo quiero compaginar con esta historia, con lo que yo te estoy platicando acerca de mi vida, y es la iglesia de Éfeso, ¿verdad? La iglesia de Éfeso estaba padeciendo algo similar a lo que me pasaba a mí con los otros trabajos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaba cayendo en una rutina, estaba cayendo la iglesia en la monotonía, en hacer siempre lo mismo. ¿Y qué es lo que pasaba? Los hermanos llegaban en la iglesia de Éfeso, llegaban y se sentaban en la iglesia y escuchaban la palabra y luego se levantaban y se volvían a ir. Y luego, si les tocaba servir, eso te lo voy a parafrasear un poquito,
Si les tocaba servir, llegaban, servían, entregaban su servicio y se iban nuevamente, ¿verdad? Todo estaba siendo como cíclico, todo estaba pasando lo mismo, siempre. Entonces cayeron en un estado cíclico que, si bien no estaban en pecado, quiero decirte esto, no estaban en pecado, tampoco estaban avanzando ni estaban creciendo. ¿Cómo se llamaba la iglesia? La iglesia de Éfeso, ¿verdad? Quizás miremos las demás iglesias, pero algo particular en la iglesia de Éfeso, que es lo que me gustó, ¿verdad? Es lo que Jesús les habla y lo que Jesús les dice. Entonces, ellos estaban pasando esto, no estaban en pecado, no estaban haciendo las cosas mal, pero sí estaban cayendo en esa rutina, estaban cayendo en hacer lo mismo, en hacerlo cíclico. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y eran muy ordenados con todo lo que hacían. Trabajaban para sacar el trabajo que Dios les estaba asignando. Miraban a todos aquellos que venían con una falsa doctrina y rápidamente los detenían, ¿verdad? Era una cualidad que Jesús estaba observando en ellos, que ellos eran unas personas que podían mirar a una persona cuando no traía una enseñanza buena o una enseñanza que venía de parte de Dios. Y todos estos, una de las características más importantes que tenía la iglesia de Éfeso era la paciencia. Vamos a volver a leerlo aquí. Dice el versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. ¿Sabes que la paciencia es una de las cualidades más importantes que nosotros como hijos de Dios debemos de tener? ¿Sabes que la paciencia es fruto del Espíritu Santo, verdad? Si todos conocen el fruto del Espíritu Santo, sabes que es amor, paz, gozo, paciencia. Entonces, paciencia tenemos que tener todos los que somos hijos de Dios y todos los que representamos al Señor. Ellos tenían paciencia cuando venían las cosas duras, cuando las cosas se ponían difíciles, cuando las cosas se ponían complicadas, porque hasta para perdonar necesitas paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vas a perdonar, ¿verdad? Cuando alguien te hiere, cuando alguien abusa de ti, porque muchas veces, por ejemplo, en nuestro trabajo nos pasa que a veces hay personas que abusan de nosotros, ¿verdad? Que pues nos equivocamos ahí en el presupuesto y ellos dicen, no, pues tú te equivocaste, a mí me haces el trabajo como me lo debes de hacer, ¿verdad? Entonces a veces abusan y tenemos que tener paciencia nosotros para poder pues sanar, ¿verdad? Sanar eso y sacar adelante la situación. La paciencia es una parte del fruto del Espíritu Santo muy importante que cada uno de nosotros debemos de tener. Entonces, esta iglesia se caracterizaba por esa paciencia. Dice, no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y en el versículo 3 dice, y has sufrido. O sea, era una iglesia que había sufrido, era una iglesia que había pasado situaciones complicadas. Y dice, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Esta iglesia de Éfeso tenía lo que yo he mirado en muchas iglesias. Hay muchas iglesias que yo conozco en la ciudad, en Ensenada, y son iglesias trabajadoras. Son iglesias que tú las miras en un concepto de que siempre están evangelizando, siempre están compartiendo, siempre están trabajando arduamente en el ministerio. Y tú los miras todo el tiempo, ¿verdad? Haciendo algo, ya sea ahorita con las publicaciones, pues te das cuenta de todo el trabajo, tan grande trabajo que hacen. Esta iglesia era una iglesia que trabajaba arduamente. El trabajo arduo en la iglesia es alcanzar almas. ¿Cuántos dicen amén? El trabajo arduo en la iglesia es alcanzar almas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bien podemos llegar nosotros, sentarnos y esperar a que las cosas, ¿verdad? Que nada más recibir y salir y irnos, que era parte de lo que estaba pasando esta iglesia, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el trabajo arduo en la iglesia es alcanzar almas. Entonces, lo impresionante es que Jesús le dice a Juan, quiero decirte que el Apocalipsis lo habla Jesús. Aunque Jesús ya estaba en el cielo, el Apocalipsis lo habla Jesús y se lo dice a Juan el apóstol, habla y le explica todas las cosas que estaban por acontecer. Al principio del libro dice que, vamos a leer en el capítulo 1, en el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, que guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos creen que el tiempo ya está cerca? El tiempo ya está cerca, el tiempo se está terminando. Entonces, lo que Jesús le quería decir a la iglesia de Éfeso son cosas que necesitaba atender, pero atenderlas con calidad y urgente. Hay cosas que la iglesia necesita atender con calidad y urgente. Entonces, lo que te digo aquí, lo más impresionante, o lo que a mí me llamó la atención o que me prendió la alerta, es que Jesús le dice,
yo sé que tú has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y se acuerdan cuando dice la palabra de Dios en Corintios, dice, ahora permanece la esperanza, la fe y el amor. Pero ¿cuál es el más importante? El amor. Entonces, si ellos tenían la cualidad más importante que era el amor, entonces ¿por qué la iglesia estaba batallando? ¿Por qué la iglesia estaba atravesando esos tiempos difíciles si la iglesia tenía amor? Y aquí es lo que yo le preguntaba al Señor, y lo que me decía el Señor es que tenían amor por su nombre, mas no amor por la obra. Lo que estaban viviendo ellos ya era que estaban haciendo todas las cosas rutinarias. Y aquí lo que yo quiero hablarte el día de hoy es que necesitamos nosotros despertar ese amor nuevamente por la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Señor Jesús les dijo, has tenido amor por mi nombre. Y ellos estaban atravesando como un valle difícil. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, el amor que ellos tenían era el amor hacia el nombre de Jesús. Ellos estaban agradecidos por lo que Jesús había hecho por ellos, que significaba, lo que significaba en sus vidas. Ellos estaban agradecidos porque el Señor los había rescatado, porque el Señor los había limpiado, porque el Señor les había dado una nueva vida. Pero la obra era rutinaria. Todo lo que ellos hacían, todo lo que competía a la labor de la iglesia, era rutinario para ellos. Entonces necesitaban despertar en ese aspecto. No sé si estoy siendo claro en esta parte. Entonces ellos se mantenían firmes porque había una cualidad importante en ellos, que era la paciencia. Pero a veces la paciencia, y quiero que me escuches bien en esto, a veces la paciencia y la rutina no son las mejores amigas. Escúchame bien esto y quiero que te quedes con esto. A veces la paciencia y la rutina no son las mejores amigas. ¿Por qué? Porque si alguien es paciente, pero a la vez es rutinario, puedes hacer las cosas igualitas por mucho tiempo sin darte cuenta que no estás llegando a ningún lado, que nomás estás dando vueltas en el mismo pedacito. Como el pueblo de Israel, que durante 40 años estuvieron dando vueltas en el mismo lugar. Si tú compaginas a veces la rutina con la paciencia, puedes hacer, si lo que estás haciendo genera fruto, qué bueno. Pero si lo que estás haciendo no está generando ningún fruto, pues entonces estás perdiendo el tiempo. ¿Cuántos lo creen? Entonces la paciencia y la rutina no muchas veces son las mejores amigas. Entonces hay que analizar esta parte de nuestra vida. Entonces, como te digo, si estás dando fruto, qué bueno, pero si no estás dando fruto, pues entonces muchas de las cosas que estamos haciendo a veces no sirven. Entonces, el Señor Jesús levanta la voz en esta escritura y les dice, tengo algo en contra tuya. Aquí en el versículo 4 lo leemos exactamente como dice, pero tengo algo contra ti. O sea, el Señor le está diciendo, tengo algo en contra tuya. Jesús les dijo, quisiera estar de acuerdo en todo lo que estás haciendo. Quisiera estar de acuerdo en cada parte de lo que tú estás emprendiendo y todo lo que tú estás ejecutando. Pero hay algo que a mí no me está pareciendo, dijo Jesús. Jesús le está diciendo a la iglesia de Éfeso, hay algo que no me está cuadrando. Hay algo que estás practicando, pero que no está del todo correcto. No está en pecado. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me escuches esto. La iglesia de Éfeso no estaba en pecado, pero estaba haciendo algo que a Jesús no le estaba agradando. Y entonces Jesús levanta su voz y le dice en esa escritura a la iglesia de Éfeso, pero tengo algo contra ti. Voltea con tu vecino y dile, tengo algo contra ti. Ahora no me dieron agüita. Mi agüita. Entonces le dijo, tengo algo en contra tuya. Y aquí me gusta la forma en cómo Jesús enseña. Aquí podemos ver la estructura de la enseñanza y del mensaje de Jesús. ¿Qué le dice Jesús en los primeros 3 versículos? En los primeros 3 versículos dice, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo. O sea, como un buen líder, ¿no? O sea, no sé, Jesús hubiera podido irse a la yugular y rápido decirle, ¿sabes qué? Estoy molesto contigo por esto, que no estás haciendo bien. Pero fíjate cómo el gran líder que es Jesús comienza exaltando los atributos que tenía la iglesia. Conozco tu arduo trabajo, dice. Conozco tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malos. Que llega alguien queriendo decir que es apóstol de Jesús y rápido me lo aterrizas. Que has sufrido, que has tenido paciencia. Pero en el versículo 4 les dice, pero tengo algo en contra tuya. Tengo algo en contra de ti.
Imagínate, cuando yo platico con mi esposa, y a veces cometemos errores, ¿cuántos lo creen? ¿Verdad? Cada uno de nosotros cometemos errores. Y entonces le pregunto, oye, ¿cómo viste esto? Y ella me dice, bien, pero, híjole, cuando me dice, bien, pero, hiciste eso que no me gustó. Y pues uno quisiera que todo le saliera bien, ¿no? Uno quisiera que te elogiaran todo y no, ¿sabes qué? Te aventaste. Estás al millonazo, ¿no? Al puro millonazo, viejón. Estás excelente. Pero entonces ella me dice, está bien, pero hiciste algo que a mí no me pareció. Hiciste algo que a mí no me gustó. Entonces, pues la iglesia de Éfeso estaba atravesando por esto, ¿no? Le dice Jesús, conozco tu arduo trabajo, conozco que le echas ganas, conozco que sufres, conozco que has sufrido, pero te has mantenido. Pero tengo algo en contra de ti. Y entonces las palabras que le dice Jesús a la iglesia es lo que nos hace pensar a nosotros y reflexionar en cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le dice, has dejado tu primer amor. Y yo no sé si tú en alguna ocasión, los que tienen más tiempo en el ministerio, en la iglesia, han escuchado que dice la gente, no, es que no debes de perder tu primer amor. Pero la palabra correcta no es perderlo, es dejarlo. Entonces aquí Jesús le dice, has dejado tu primer amor, porque si se te pierde algo, tú dices, híjole, pues tenía mi celular aquí en la mano y pues se me perdió el celular, ¿no? ¿Dónde lo dejé? O sea, es algo de repente, ¿no? Pero cuando Jesús le dice a la iglesia, has dejado tu primer amor, quiere decir que te diste cuenta, que solito te empezaste a alejar, que solito empezaste a dejar de practicar las cosas que tenías que hacer, ¿verdad? Tú mismo, en tu plena conciencia, en tu pleno entendimiento, en tu pleno razonamiento, dejaste. Porque yo estoy, ok, y se me perdió el agua, ¿dónde la dejé? ¿Verdad? A otra cosa es que dije, voy a dejar el agua aquí. Y me voy, y cuando voy en el camino dije, y dejé el agua allá. Yo supe que la dejé, ¿sí o no? Cuando se te pierde no es lo mismo. Entonces la palabra correcta es que Jesús le dice a la iglesia, has dejado tu primer amor. Y eso es algo que nos da una gran responsabilidad a nosotros como iglesia, como siervos del Señor, como hijos de Dios. El pensar y el analizar en este suceso. Porque en el matrimonio sucede lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando recién andas de novio, que eso le pasa a los jóvenes y les va a pasar a los jóvenes, cuando andas de novio, pues eres muy detallista, ¿no? Porque está el enamoramiento, el detalle, las flores, el regalo, los chocolates, el cine. Haces hasta lo imposible. Yo me acuerdo que cuando era novio de mi esposa, pues me iba hasta allá, hasta donde vive. Yo vivía en el otro lado de la ciudad y iba hasta allá. Y el último micro pasaba a las 10:50 por allá, ¿no? Y entonces yo me esperaba hasta que el último micro pasara. Y ya agarraba y me iba a la casa, y a veces me iba a pie de donde me dejaba el último micro para la casa. Porque eso era amor, ¿verdad? Eso era el amor, eso era el enamoramiento que tenía. Esas eran las primeras obras que yo hacía. No, hombre, ahora no, olvídate, cállate los ojos. A las 8 ya estoy dormido. Y no me molestes porque me enojo, ¿verdad? Sí, no, hombre, eso de que a las 10:40, no, hombre, olvídate. No, ya a las 9 me apagas las luces y todo, ya no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque pasa el enamoramiento, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo dijera, voy a volver a hacer las primeras obras que hacía cuando estaba con mi esposa de novio? Pues trataría yo de decir, ¿sabes qué? A las 10, 11 de la noche, pues voy a ir por unos chocorroles, ¿verdad? Un chocoflán, y lo voy a invitar, unas sabritas, vamos a ver una película, ¿verdad? Hacer esos pequeños detalles donde te desvelabas, pero se pierde. Entonces se deja esas primeras obras, y eso es lo que pasa. Entonces en el matrimonio pasa lo mismo, en la iglesia de Éfeso estaba pasando lo mismo. La iglesia sí tuvo su buen tiempo, la iglesia sí trabajó arduamente o seguía trabajando arduamente, pero había dejado las primeras obras importantes para su vida. En el versículo 5, si me acompañas ahí, ¿qué le dice Jesús? Recuerda por tanto, a ver, Manolo, échatelo porque se me hace que... Recuerda por tanto de dónde has
Fíjate lo que dice ahí. ¿Por qué le dice el Señor arrepiéntete? ¿Por qué el Señor Jesús le dice arrepiéntete? ¿Se acuerdan que en algún momento definimos la palabra arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento? Un cambio radical de actitud. O sea, activarte y lo que estaba, si ibas hacia la derecha, ahora vas hacia la izquierda. O sea, era algo que necesitaba que en ese momento inmediatamente la iglesia comenzara a trabajar de una forma diferente. Por lo tanto le dice, arrepiéntete, piensa de dónde has caído, arrepiéntete y empieza a hacer las primeras obras nuevamente. O sea, cambia tu forma de hacer las cosas como lo estás haciendo. O sea, está bien muchas de las cosas que estás haciendo, pero te falta regresar a las primeras obras. Te falta apasionarte de la forma como lo hacías antes. Te falta desesperarte por alcanzar esas almas, por buscar el compartir el mensaje de salvación, por buscar ese tiempo de intimidad, por venir al altar y llorar, por estar siempre puntual en la iglesia, levantando tus manos, viendo en qué es lo que se necesitaba, pero con la pasión. No de una forma rutinaria, porque una de las cosas que siempre Jesús enseña en todos sus libros en el Evangelio, que siempre Jesús mira las intenciones del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que Dios miraba, las intenciones del corazón. Cuando hablaba con los fariseos, les decía, sí haces esto, pero lo haces con esta intención. Entonces nosotros podemos servir, pero a lo mejor con una intención de rutina, pero no una intención del primer amor. ¿Cuántos dicen amén? No sé si me estoy dando a entender en esta parte. Que nuestra forma de servir al Señor sea diferente, que nuestra forma de servir a Dios sea apasionada, que nuestra forma de servir a Dios sea siempre pensando en que lo tenemos que agradar a Él. Y una de las formas de agradar a Dios es sirviendo a la comunidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que cómo puedes decir que amas a Dios que no ves si a tu hermano que ves no lo amas, ¿verdad? Y esa es una de las formas importantes que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios aquí, y lo leyó Manolo, si no te será quitado tu candelero. ¿Qué representa el candelero? ¿Qué representa la luz? Representa el Espíritu Santo. Representa el Espíritu Santo. Y en el libro de Samuel, dice la palabra de Dios que en una ocasión se robaron el arca del pacto. Y el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Haz de cuenta, el arca del pacto era un objeto, pero representaba la presencia de Dios. Y dice que en un momento se la robaron. Y dice que en ese momento una mujer dio a luz a un hijo y le pusieron Icabod, porque dice que ha sido traspasada la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios estaba en un lugar y ahora fue traspasada a otro lugar. Fue robada la gloria de Dios. Se movió la gloria de Dios, la presencia de Dios. Entonces, si nosotros vivimos como la iglesia de Éfeso, en un estilo rutinario, en un estilo que siempre vamos a hacer lo mismo, que ya lo hacemos nada más por hacerlo, vamos a hacer una iglesia Icabod. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra de Dios, no te estoy mintiendo. Dice, arrepiéntete, si no, quitaré tu candelero. Ahorita sí todavía bien suave, ¿no? Llega alguien y entra a la iglesia y dice, wow, se siente la presencia de Dios. Oye, qué bien tocan los de la alabanza. Oye, ¿sabes qué? En cuanto entras se siente que el Espíritu Santo está en ese lugar. Eso estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Tú entrabas por las puertas de la iglesia de Éfeso y se sentía la presencia de Dios. Se sentía el mover del Espíritu Santo en ese lugar. Sin embargo, el Señor les llama la atención y les dice, hey, arrepiéntete, renueva tu primer amor, porque si no, va a ser quitado el candelero, el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, que es la luz para la iglesia, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos guía, ¿sí o no? El Espíritu Santo alumbra nuestro camino. Y si estamos en una iglesia donde el candelero o el Espíritu Santo no está, ¿qué quiere decir? Hay oscuridad. Y cuando hay oscuridad, muchos pueden tropezar. ¿Cuántos lo creen? ¿Estamos entendiendo? Estamos entendiendo lo que está el Señor queriendo decir a la iglesia de Éfeso. La rutina, el hacer las cosas con monotonía, el ya no tener la pasión y el deseo por hacer la obra del Señor, que ya se perdió la novedad, como cuando andas de novio y luego ya te casas, ya se perdió la novedad.
cuando ya no te apasionas las almas, cuando ya no te apasiona la alabanza, cuando ya dices, ¿sabes qué? Pues voy a tocar y pues ahí como salga. Cuando ya no te apasiona el pensar en alcanzar almas, en ser pastores. Oye, todos tienen que despertar en un llamado para Dios. O sea, tú estás en este lugar no únicamente para recibir y comer y alimentarte. Tú estás en este lugar porque necesitas prepararte para ser usado por el Señor. Tú eres un pastor o un evangelista o un maestro que la iglesia necesita. ¿Cuántos dicen amén? Si estamos iniciando una obra en San Felipe, vamos a ocupar gente que vaya y enseñe. Cuando dice la palabra de Dios que la iglesia de Antioquía empezó a crecer de una forma impresionante, dice que mandaron a uno de los apóstoles o mandaron a uno de los que tenían más prestigio en ese lugar, y era alguien que me ayude, era el amigo de Pablo. No, Bernabé. Y dice que mandan a Bernabé, y dice que Bernabé observa y dice, todo lo que están haciendo está bien, pero me es necesario que me mandes a Pablo para que los instruya. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo importante que tenemos que entender como iglesia. Tú te estás preparando para algo grande. Tú te estás preparando no únicamente para comer, para recibir, para sentir bonito, o sea, sí venimos a alabar a Dios, pero tienes que mentalizarte que te estás preparando para algo mayor, algo más grande de lo que Dios quiere hacer. Porque si no pensamos en eso, vamos a caer en un círculo haciendo lo mismo. ¿Cuántos años? No sé. ¿Tenemos paciencia como iglesia? Sí tenemos paciencia como iglesia, y eso nos puede llevar a pasar 40 años en este lugar sin hacer nada. ¿Cuántos creen esto? Entonces, pensar en eso, que estamos nosotros listos y preparados para hacer algo grande para la obra del Señor. Tú siempre piensa en grande porque tu Dios es grande. Tú siempre piensa en grande. Cuando el Señor hablaba de multitudes, dice la palabra de Dios que el Señor alimentaba 5,000, sin contar mujeres ni niños. Cuando el apóstol Pedro se aventó su primer sermón, dice que 3,000 fueron alcanzados. Entonces se habla de multitudes. Entonces, no porque ya se salvó Abundio y Abundio canta bonito, yo ya no me voy a preocupar porque más jóvenes se levanten para la alabanza, ¿verdad? Tengo que pensar en grande, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, dice la palabra de Dios que el candelero será quitado. Y te digo algo, yo sé que en este tiempo hay muchas iglesias en oscuridad. Hay muchas iglesias en oscuridad que ya no saben, que ya no miran, que ya la luz está apagada. No quiere decir que no puede pasar y que se vuelvan a despertar y que se vuelvan a avivar. Pero hay iglesias que están viviendo tanto en la rutina que ya no hay crecimiento, ya no hay avance, ya no hay desarrollo. Entonces, es una llamada de atención. La iglesia de Éfeso no quiere decir que nosotros no podamos ser esa iglesia de Éfeso. A lo mejor también nosotros estamos siendo esa iglesia de Éfeso, y es por eso que tenemos que motivarnos nosotros a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Para que la gloria de Dios no sea traspasada, no sea movida, que siempre seamos luz en medio de la oscuridad. Entonces, pues el día de hoy yo quiero darte 3 consejos importantes, ¿verdad? Para que el día de hoy tú te vayas pensando y que ese amor de tu corazón hacia Dios vuelva a renacer en esas primeras obras. ¿Cuántos lo creen? Que tú te vayas y que digas, ¿sabes qué? Yo quiero hacer nuevamente las primeras obras, como cuando el Señor me cautivó, como cuando el Señor me agarró, nuevamente ser esa persona que se sienta desesperado por agradar al Señor, que se sienta desesperado por buscar la presencia de Dios, que se sienta desesperado por compartir el mensaje de salvación. ¿Cuántos quieren compartir el mensaje de salvación? Hey, si verdaderamente tuviéramos los ojos espirituales, o sea, que si verdaderamente nosotros miráramos el ámbito espiritual y nos diéramos cuenta de cuán corto es el tiempo que falta para la venida del Señor, estaríamos desesperados por alcanzar a nuestra familia. Hey, yo no quiero que mi familia se pierda. Yo no quiero que mis hermanos se pierdan. Yo quiero que ellos sean alcanzados. Pero como no miramos, como cuando estamos mirando el reloj y dice, ya van a ser las 12. Ya córrele porque vas a llegar tarde. Es lo mismo que está pasando. El reloj está todo lo que da ahorita.
Y tenemos que acelerarnos nosotros, ¿verdad? Porque si no se hubieran acortado los tiempos, nadie no hubiera sido salvo. Pero necesitamos entender esta parte. Entonces yo quiero darte 3 consejos importantes para que tú te lleves esto a tu casa y renueves ese gozo del primer amor, ¿verdad? Que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ese fuego. Y el primero es que tienes que mantener tu intimidad con Dios. Yo no sé si tú tienes una vida devocional en tu casa, yo no sé si tú te levantas a orar en las mañanas. Me gusta mucho en la casa de rehabilitación, ¿verdad? Cuando estábamos nosotros viviendo aquí en la traila, cuando yo escuchaba que estaban a todo lo que daban en la tarde, ¿verdad? Cuando hacían sus reuniones, ahorita pues ya estamos en Ensenada, ¿no? Ya no los oigo, pero en aquel tiempo yo me acuerdo que no, pues Lupita se escuchaba la voz en toda la cuadra, hasta allá, me iba para allá a ver hasta dónde se escuchaba, y sí se alcanzaba a escuchar allá con Víctor Casián. O sea, a todo lo que daba, ¿verdad? Entonces, esa es una vida devocional. ¿Qué significa una vida devocional? Leer la palabra, orar, tener tiempo de intimidad con Dios. Y eso te va a ayudar a que tu amor por el Señor siempre esté fresco. Siempre tener esa frescura de ese amor por el Señor. Cuando dejas de orar, básicamente vas a ir perdiendo como esa sensibilidad, ¿verdad? Como que ya poco a poco te vas enfriando. Pero una de las cosas que yo quiero invitarte a que te lleves esto en tu corazón el día de hoy es que mantengas tu intimidad con Dios. ¿Cómo puedes orar? Pues levántate en la mañana. La iglesia tiene mucha carencia de oración. Pero ¿sabes cómo la oración es una disciplina? ¿Cuántos dicen amén? Voltea con tu vecino y dile, la oración es una disciplina. Es una disciplina como cuando el de Karate Kid le estaba enseñando al niño, al muchacho, ¿verdad? Que le decía, pule y encera, le decía, ¿no? Pulir, al revés. Encerar y pulir. Era una disciplina. Y cuando ya le tiró, ¿verdad? 2, 3 golpecillos, se dio cuenta que le sirvió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tomó en serio la disciplina esa. Entonces, el Señor nos dice todos los días y cada vez que venimos a la iglesia, ya sea nosotros o los que predican, Weimar, mi esposa, ¿verdad? O Arlene, también hace rato lo estaba comentando. Siempre estamos insistiendo en la oración. Que te levantes en la mañana y ores, que antes de acostarte ores, que busques la presencia de Dios. Entonces cuando el enemigo te tire unas patadillas, pues vas a pulir y encerar, ¿no? Vas a ver que sí te sirvió, que te has levantado a orar. Porque el Señor Jesús le decía, orar para que no caigan en tentación. Cuando ya el Señor iba a ya lo iban a tomar prisionero para llevarlo a crucificar, dice que le dijo, acompáñenme, dice, mi alma está muy triste por esto que voy a vivir. Acompáñenme. Y agarró a los tres apóstoles que siempre estaban con él, que era Juan, Santiago y Pedro. Y le dijo, vénganse, acompáñenme a orar, les dijo. Y entonces dice que él se fue como de un tiro de piedra, ¿no? Eso me da risa porque ¿cómo será un tiro de piedra? Pues más o menos así, ¿no? Entonces dice que se fue y como a un tiro de piedra y que dice que se fue a orar él para allá. Y dice que llegó y de repente pues los miró bien dormidos, ¿verdad? Y entonces dice que les dijo, hey, ¿por qué no están orando? Oren para que no caigan en tentación. Entonces es importante la oración para que no caigamos en tentación. Si no oramos es muy fácil que caigamos en tentación. Y la tentación no viene de parte de Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Y nadie puede tentar a Dios tampoco. Entonces, la tentación va a venir. La tentación es algo que te gusta regularmente. ¿Cómo viene la tentación? Pues obviamente, pues si a mí no me gustan los tacos de adobada y el enemigo no va a pasar unos tacos de adobada aquí por enfrente, ¿no? Nah, qué tentación ni qué. No, me va a pasar algo que a mí me gusta, ¿verdad? Unos huevitos con chorizo y frijolitos, ¿verdad? Para que caiga en la tentación. Tortillas de harina, ¿verdad? Hechas por Lavero. Me va a pasar eso, pues, ¿verdad? Es la tentación. Y eso transpórtalo a lo que tú has vivido en tu vida, ¿verdad? Ya sea el alcohol, ya sea las drogas, ya sea, ¿verdad? Los malos pensamientos, la pornografía, todo eso. El enemigo va a tratar siempre de tentarte de esa manera. Pero ¿cuál es la mejor forma como no caigas en tentación? A través de la oración.
a través de tener esa intimidad. Y vas a ser fuerte cuando venga ese tiempo difícil. ¿Cómo es la única forma de que vamos a salir de nuestros problemas? Es a través de la oración. Entonces, lo primero para que esa frescura del amor de Dios no se vaya, tienes que orar, tener ese tiempo de intimidad con Dios. La segunda cosa es que tengas que mantener una visión fresca. Dice la palabra de Dios que el pueblo sin visión se desenfrena, ¿verdad? Si no hay una visión, si no hay un objetivo. Y a lo mejor nosotros como iglesia tenemos en global una visión, sembrar iglesias, ¿sí o no? Sembrar una iglesia aquí, sembrar una iglesia allá, iniciar una célula en la casa de Manolo, iniciar una célula en la casa de Reina, iniciar una célula en la casa de Martín, abrir otra iglesia en el pueblo del otro lado, ¿verdad? O abrir una iglesia en Ensenada, o abrir una iglesia en Mexicali, expandirnos como iglesia. Pero tú también puedes tener una visión personal. Yo no sé qué cualidades Dios te ha dado. A lo mejor el Señor te enseñó a cantar y a lo mejor tú agarras tu guitarra y te vas al kiosco del parque y te pones a cantar alabanzas y a compartir a través del mensaje, ¿verdad? Y eso es tener una visión fresca. Si tú mismo te motivas a hacer algo diferente, por ejemplo, si tienes cualidades para hacer dibujos, videos, spot, ¿verdad? O sea, no sé qué herramientas Dios te vaya a dar para usar. Por ejemplo, a Daniel, ¿no? Que le enseñe, Daniel es carpintero, que le enseñe, que el Señor le ponga en el corazón hacer unos cuadros que digan, Dios es amor, ¿verdad? O que sabes que Cristo te ama, o cosas así. Y que no los venda, sino que los regale, ¿verdad? Y que diga, ¿sabes qué? Mira, Dios te bendiga, quiero regalarte esto para que lo pongas de adorno en tu casa. Y esa persona todos los días que se levante va a mirar el letrero ese de bonita madera que diga, Cristo te ama. Y en algún momento esa palabra va a causar un impacto en su corazón. No sé, una visión fresca. ¿Cuántos dicen amén? Tú vete de este lugar pensando en una visión fresca. ¿Cómo puedes impactar tu comunidad? ¿Cómo puedes impactar a la gente que te rodea? ¿Cómo puedes impactar al vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo? ¿Cómo lo puedes hacer en la escuela? ¿Cómo puedes impactar a los jóvenes también, verdad? Yo me acuerdo que a veces mirábamos así en los cuadernos de los compañeros, ¿verdad? Y un versículo a lo mejor, ¿verdad? Hay unos que ponían groserías, ¿no? Y te llamaba la atención y mirabas ahí, ¿no? Pero ¿por qué no poner un versículo en nuestras libretas, no? Mirar y que, wow, dice, ¿verdad? Filipenses 4:13. Y ya te van a preguntar, oye, ¿qué dice Filipenses 4:13? Mira, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, algo que tú te imagines, una visión fresca. ¿Cuántos dicen amén? Mantener una visión fresca te va a mantener siempre en un constante crecimiento, un constante desarrollo, una constante motivación. Entonces, llévate eso en tu corazón, que sea una visión fresca de cómo impactar a tu comunidad. Y el último punto, y no menos importante que los demás, y con esto voy a terminar, es deshazte de toda raíz. Bueno, aquí le puse deshazte inmediatamente de cualquier raíz de amargura que hay en tu corazón. Y eso vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 15. Si alguien me ayuda a leerlo, se lo agradecería. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Con voz de trompeta. ¿Quién me lo lee? O alguien que se lo sabe de memoria. ¿No te lo sabes de memoria, Yasmin? Sí. 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjate que yo he conocido personas que de lejos se le mira la raíz de amargura, pero clarito. Y esa raíz de amargura la reflejan en un maltrato con las personas, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando tú vas eso te lo platiqué el otro día, tú vas al mercado y si la cajera te trata re mal, o el cajero te trata bien mal, y órale, pues apúrese señora, pues, ¿verdad? Y se come el pedacito de queso, de repente tú miras a una persona que te trata mal y tú te das cuenta que esa persona está atravesando por algo, una situación difícil en su corazón, ¿verdad? En su casa,
A lo mejor tiene problemas con su esposo, con sus hijos. Necesita el amor de Dios, ¿no? Pero a veces pasa también dentro de la iglesia. Y dice la palabra de Dios en Hebreos, no vaya a ser que brotando una raíz de amargura, muchos vayan a ser contaminados. ¿Por qué? Porque la raíz de amargura te va generando conceptos diferentes en tu mente, en tu corazón, y al rato predicamos esos conceptos totalmente ajenos y erróneos a la palabra de Dios, ¿verdad? En una ocasión yo escuchaba a una persona que decía, yo quiero bendecir a este hermano, ¿verdad? Por así decirlo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo X. Decía, no, pues yo quiero bendecir a este hermano. Y entonces el otro hermano le decía, no lo bendigas, déjalo vivir por fe. Pero a mí me dice la palabra de Dios otra cosa diferente, ¿sí o no? Que dice la palabra de Dios que si yo miro la necesidad de mi hermano y tengo la posibilidad de ayudarlo y cierro mi corazón a ayudar a mi hermano, entonces no puedo decir que tengo el amor de Dios. Porque, ¿verdad? Porque Dios es amor. Entonces, no sé si me explico en este concepto, en este ejemplo. Esa persona estaba, desde su punto de vista, enseñando un concepto diferente. No déjalo de vivir por fe. No déjalo vivir por fe, ¿verdad? Pero si la otra persona, Dios le estaba mostrando la necesidad, era porque Dios quería que la atendiera a esa persona, ¿sí o no? Acuérdate que el llamado más importante que Dios hace a tu vida es cuando te muestra la necesidad. Si yo veo y miro muchos niños ahí en la calle, descalzos, y eso en mi corazón me siento así feo, ¿verdad? Mirarlos descalzos, mirarlos que no desayunan, que se van a la escuela sin desayunar. Y yo digo, no, pues ojalá que Dios mande un obrero, ¿no? Para que atienda esa necesidad. Ojalá que mande un millonario para que les regale zapatos y les regale desayuno. No, Dios te está mostrando la necesidad para que la atiendas, ¿sí o no? Entonces, a veces se tergiversa el evangelio, se tergiversa la información, se tergiversa el objetivo principal del mensaje. No vaya a ser que brotando una raíz de amargura, muchos vayan a ser contaminados. Yo no sé si esta persona que dijo, no, déjalo vivir por fe, a lo mejor en algún momento él ayudó y lo traicionaron, ¿verdad? Pero pues traiciones hasta Jesús recibió, ¿cuántos lo creen? O sea, no podemos basarnos toda la vida en eso. Traiciones va a haber, pero el amor de Dios siempre debe estar latente en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quita toda raíz de amargura que hay en tu corazón. Si tienes que perdonar, perdona de inmediatamente. Nosotros como hijos de Dios no nos podemos dar el lujo de andar cargando cosas. Nosotros como hijos de Dios no nos podemos dar el lujo de guardar un rencor, de guardar un resentimiento. No, tienes que soltar rápido porque eso te va a limitar tu crecimiento. Y puedes estar estancado mucho tiempo como la iglesia de Éfeso quizás, sin poder crecer, sin poder avanzar porque una raíz de amargura está dentro de tu corazón y puedes seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Nomás así como los caballitos cuando tienen sus tapojos, ¿no? Nomás caminando derechito así, sin ver lo demás, las cosas grandes que Dios tiene para tu vida. Entonces una cosa importante que tenemos que hacer como iglesia nosotros es perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Sacar esa raíz de amargura, arrancar esa raíz de amargura que hay en nuestro corazón. Si nosotros no sacamos esa raíz de amargura que hay en nuestro corazón, yo te puedo asegurar que no va a haber crecimiento. Entonces, quiero dejarte con estos 3 puntos importantes. Te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. Y quiero decirte que el libro del Apocalipsis inicia con esa escritura en el versículo 3 del capítulo 1. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Yo no sé si tú piensas que nos quedan 1000 años, a lo mejor nos quedan 1000 años, ¿verdad? Pero si nos quedan 2 días para la venida del Señor, es mejor estar preparados. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuánto tiempo falte, pero como están las cosas, no se le ve mucho futuro a esta tierra.